Señor, tu mina ha producido 10. Nuevamente el Señor nos presenta una parábola en la que ajusta cuentas un propietario, un dueño, en este caso un rey que vuelve como rey para gobernar sus territorios, pero en esos territorios había ciudadanos que no querían que reinase sobre ellos porque lo aborrecían, lo odiaban. Entonces aquí, además de los siervos, aparecen otros personajes, esos ciudadanos rebeldes que instigan una rebelión contra el rey verdadero, contra el rey bueno, contra el rey que es el rey de ese territorio, tiene el título real. Evidentemente, Cristo es el Rey de toda la tierra y todos vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo. Sus siervos buenos, sus siervos malos, los que nunca le han servido y lo han aborrecido y han estado contra él, todos. Por más que los hombres en este mundo a veces actúan, parece, queriendo agradar o temiendo no a Cristo, sino a otros hombres, a superiores, o al diablo. Hemos escuchado también del libro de los Macabeos cómo Antíoco Epífanes, que también aquí es un tipo del diablo, ofrece dinero, felicidad, ofrece cargos importantes al hijo pequeño de esa mujer con tal de que apostatase, ¿verdad? Es decir, si los hombres siguen la seducción de Satanás, encuentran también una recompensa, pero falsa, porque él no es el dueño legítimo de nada, él es un usurpador, un tirano. El rey es Cristo, el rey eterno. Es verdad que en este mundo de apariencias, de falsedad, de engaños, de tiranía del maligno, por un tiempo parece que hay hombres poderosos y si nos llevamos bien con ellos, pues muchos piensan que les irá bien. O Satanás, en definitiva, el que está detrás de toda esta tramoya, de este circo, de este teatro, queriendo estar a bien con él, sirviéndole, apostatando de Cristo, siendo de esos que aborrecen al Señor. Algunos esperan un cargo importante. Sin embargo, estas promesas son falsas, porque no hay felicidad fuera de Cristo, porque solo en su reino encontramos la plenitud de la vida y del gozo, y además eternos. El Señor dice esta parábola acercándose a Jerusalén y para aclarar a sus discípulos acerca de cómo vendría el reino, porque pensaban, dice el Evangelio, que iba a manifestarse enseguida. Es decir, Él afirma sus pasos hacia Jerusalén, hacia la cruz, para traer la redención a la humanidad y ser nuestro Rey. Ya está reinando, empieza a reinar en la cruz. Ese es el trono que los hombres le hemos preparado. Pero empieza a reinar en aquellos que entramos a su servicio, que confiamos en Él. Y la palabra de Dios nos dice, 2 Timoteo 2:12, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, también Él nos negará. Si ahora lo negamos, si lo aborrecemos, si lo rechazamos como nuestro Rey, no nos ponemos a su servicio, seremos juzgados como estos de la parábola que son degollados en presencia del Rey. Pero si sufrimos con Él, es decir, hay un tiempo de guerra, de lucha, que implica sufrimiento todavía. No está en plenitud el reino de Dios entre nosotros ahora. Ya está con nosotros, entre nosotros, pero no en plenitud. Estamos en combate, en guerra. Por eso la iglesia de aquí se llama iglesia militante, porque no está de vacaciones, porque no está para descansar, sino para el combate. Y aquí se requiere la paciencia de los santos, como dice la palabra, la perseverancia
en medio del sufrimiento, de la tribulación. Pero si sufrimos con Él, ahora reinaremos con Él. El cargo que Antíoco Epífanes prometía a ese jovenzuelo, aparte de falso y poca cosa, sería pasajero o nada. Pero el rey promete en esta parábola el gobierno de ciudades. Pero a sus apóstoles les dijo que en la regeneración ellos juzgarían, gobernarían sobre las tribus de Israel, sobre las 12 tribus de Israel. Luego sí que el reino de Dios en plenitud tiene que venir para instaurar un reino que es un orden nuevo sobre la tierra en que Cristo sea rey. Ahora, donde se mueven sus enemigos, Él tiene que reinar. Lo dice Apocalipsis, que se prepara un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5. La palabra de Dios es muy clara. Primero viene la recompensa a los que han perseverado, los que son fieles, y a estos les otorga el gobierno sobre ciudades. Segundo viene el juicio sobre la Iglesia, es decir, sobre los que no han perseverado con Él. Viene juicio, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Lo dicen también los profetas del Antiguo Testamento, como Joel. El juicio comienza por la casa de Dios. Así se aplica este juicio sobre ese siervo malo que tuvo miedo y ocultó el dinero recibido en un pañuelo. En esa parábola de los talentos, aquel siervo malo y perezoso lo enterró. Este lo oculta dentro de un pañuelo. Esto representa la muerte, tanto enterrar algo como esconder en un pañuelo, como la mortaja, los lienzos con que se cubría al difunto. La muerte. El don de Dios en nosotros no puede permanecer estéril, muerto, inactivo. No lo podemos esconder, ocultar, porque robamos la gloria a Dios, porque nos establecemos en rebeldes como los opositores que no querían que reinase sobre ellos, rebeldes a su voluntad, rebeldes a su reino. No actuamos, no vivimos en el amor a Dios para dar el fruto que Él espera. Y el Señor reprende y juzga, entonces, comenzando por la casa de Dios, a aquellos rebeldes que no han hecho la voluntad del Señor, porque el Señor es el Señor de la Iglesia. Este reino tiene un rey y es Jesucristo, a quien debemos obedecer. Como dice ese joven de los Macabeos, dice Antíoco Epífanes que a ti no te obedeceré, obedezco la ley de mi Dios, obedezco al Señor. Pues bien, ese juicio comienza por la casa de Dios, pero continúa a todos los rebeldes que, siguiendo las seducciones del maligno, llenaron sus corazones del rechazo al Rey, de rechazo a Jesucristo, el Señor y el Salvador, siguiendo otros caminos, buscando su bien, aparentemente, fuera de Dios, haciendo de su vida un trono, no para Cristo, sino para el diablo, viviendo en rebeldía, en desobediencia a la ley inscrita ya en los corazones de todos los hombres, que nos dice, buscad mi rostro. A esa ley natural que nos lleva a buscar conocer a Dios para amarlo sobre todas las cosas. Y sí, conociendo que Dios es exigente, siendo enemigos de Dios y teniendo un concepto de Dios equivocado, pero sabiendo que Dios es justo, porque ellos son injustos y tienen un concepto de la justicia, sabiendo que Dios es justo y exigente, aquí en esta parábola se les dice, por vuestra propia boca os juzgo. Es decir, nuestra fe nos adquiere la justicia delante de Dios, porque confiamos en la misericordia de Dios, creemos y conocemos que Dios es bondadoso, que Dios quiere nuestra salvación, porque creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros y lo aprovechamos, porque creemos, lo aprovechamos. Vamos a los pies del Señor a rendirle nuestra vida en servicio, en amor. Pero el que cree de Dios,
con una fe desviada, por tanto, una creencia. Pero el que cree de Dios, porque sabemos todos los hombres, está en el corazón del hombre, la conciencia de la existencia de Dios. Los demonios también saben que Dios existe, pero tiemblan ante Él. El que tiene esa creencia de que Dios es malo para ellos, es su enemigo, pero existe y es justo, van a conocer la justicia de Dios y este es el juicio que se aplica a los rebeldes, la muerte, la condenación eterna, no participar de su reino renovado, no participar de su plenitud, de su gozo, de su felicidad, ni mucho menos del gobierno, porque Dios comparte su autoridad, comparte su poder, comparte sus tesoros con sus fieles, con los que le han sido fieles. Por tanto, Él da también gobierno, reino, reinaremos con Él. Él no se reserva nada, si nos lo ha dado todo en Cristo. Así quiere también que nuestros corazones sean generosos ahora, para recibir de aquel que es el más generoso todos los bienes. Así sea.